Y a propósito de paramilitarismo, en el Foro Pacífico 3 años, el periodista independiente Jesús Abad Colorado realizó una detallada exposición de su trabajo en la cobertura gráfica de la violencia en Colombia. Les presentamos una sinopsis de su disertación. El comunicador social antioqueño y periodista independiente Jesús Abad Colorado hizo en el Foro Pacífico Noticias 3 años una poética y detallada descripción de su trabajo como reportero gráfico del conflicto armado y social en Colombia, en una intervención que cautivó la atención de quienes colmaban el auditorio principal del área cultural del Banco de la República de Cali. Al mostrar decenas de fotografías que como reportero gráfico del conflicto en Colombia ha captado, Jesús Abad Colorado recordó cómo al dirigente de la Unión Patriótica, Francisco Pacho Gaviria, lo asesinaron cuando culminaba sus estudios de comunicación social en Medellín, y rememoró que paramilitares y agentes del Estado que actuaron en connivencia con ellos atentaron contra varios de quienes presidieron el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Alejandra Gaviria, que hoy está al frente del Móvice, es amiga, y su padre era estudiante de periodismo en la universidad donde yo estudiaba, en la Universidad de Antioquia, con una diferencia. Cuando desaparecen y asesinan a Francisco Pacho Gaviria. Es como si la intención de los violentos fuera desaparecer el humanismo, recalcó Abad Colorado, porque en Colombia se ha vuelto un delito pensar. Los muertos de la violencia se han quedado en la impunidad, subrayó, mientras comentaba con gran detalle una a una las fotografías, la mayoría en un riguroso y estético blanco y negro que hicieron parte de su exposición. Esta imagen se llama el Cristo Campesino. ¿Dónde apareció por primera vez? ¿Alguien tiene un referente? El libro de la violencia en Colombia. ¿Nos lo enseñan en bachillerato? Y en la universidad. Muy poco en algunas universidades, algunos maestros hablan de la violencia en Colombia y de una de las fotografías e íconos que para mí es la única imagen que no es mía. Un momento impactante de su disertación lo constituyó el instante en que se refirió a las víctimas de las masacres cometidas por el narcoparamilitarismo en el municipio de Trujillo, norte del departamento del Valle, donde dijo, en el cementerio hay 9 lápidas de igual número de personas fallecidas de pena moral, al no poderse recuperar de la forma atroz como fueron asesinados sus familiares y sus cuerpos destrozados arrojados al río Cauca. El primer libro del grupo de memoria, que era el libro de Trujillo, continuar un poco con la investigación del padre Javier Giraldo, ampliar un poco. Yo fui allí a Trujillo para hacer fotografías de las famosas matriarcas de Trujillo. No me voy a poner a contarles sobre la historia de Trujillo, que es mucho más cercana a ustedes y las conocen, pero si algo me familiarizaba a mí con ese monumento a las víctimas de Trujillo, que si no lo conocen deberían de conocerlo, con sus nietos, con sus hijos o con sus hermanos, para los que son más pequeños o más pequeñas. El conferencista hizo un llamado a poner en el primer plano de la cobertura periodística a las víctimas del conflicto colombiano. Ese es uno de los retos del periodismo de hoy. Antes que todo, contar las historias de quienes padecieron la violencia.